Don Ramón se sentaba junto a la ventana de su modesta casa, observando el vibrante ir y venir de la vida en el pequeño pueblo de México. La plaza central estaba llena de niños corriendo y riendo, mientras las familias se reunían para disfrutar de la tarde. Con cada carcajada que llegaba a sus oídos, su corazón se encogía un poco más. A sus 75 años, se sentía como un espectador en su propia vida, un fantasma que vagaba entre aquellos que alguna vez amó. Miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas. Sin embargo, en su pecho solo había sombra. Recordaba a su esposa, doña Clara, quien siempre había sido su mayor apoyo. «Don Ramón», le decía con su voz suave, «la vida es un libro y tú apenas has comenzado a leerlo». Ahora, esa voz solo existía en su memoria. La añoranza lo invadía con cada recuerdo, cada risa compartida en la cocina, cada paseo por el mercado. Sin ella, el mundo parecía desprovisto de colores. Se pasó la mano por la frente arrugada, sintiendo el peso del dolor y la soledad que lo envolvían como una manta pesada. La soledad de don Ramón se hizo más palpable durante el funeral de su esposa. Alrededor de su ataúd, los miembros de su familia se reunieron, pero la atmósfera era tensa. Unos murmullos aquí, unas miradas despectivas allá. Se dio cuenta de que, para ellos, él no era más que un anciano analfabeto, un lastre. «¿Por qué no se queda en casa ese viejo?», escuchó a su hijo decir en voz baja. Se sintió como un extraño, invisible entre aquellos que llevaban su sangre. La tristeza lo consumía, pero no podía dejarse vencer. Ella no lo querría, pensó, apretando los puños. Esa noche, mientras la oscuridad se cernía sobre su casa, don Ramón se sentó en la cama, sumido en un mar de desesperación. Su mirada se posó en un viejo objeto que había pertenecido a su padre, un revólver desgastado que había estado guardado en el desván. La idea de poner fin a su sufrimiento cruzó su mente como un relámpago. «¿Qué sentido tiene seguir viviendo así?», murmuró para sí mismo, sintiendo a cada instante que la vida le había robado todo. Pero justo en ese momento, una imagen de Clara apareció en su mente, sonriente y llena de vida. «Don Ramón, no te rindas», parecía decirle. Con un suspiro profundo, se levantó y se acercó a la ventana. El aire fresco de la noche le acarició el rostro, y por un breve instante sintió que la vida aún latía en su interior. «No puedo traicionar su memoria», se dijo en voz alta, como si al pronunciarlo pudiera aferrarse a un nuevo propósito. Decidió que, a pesar de su dolor y de la soledad que lo rodeaba, debía encontrar una manera de honrar a Clara. No sabía cómo, pero sentía que había algo dentro de él que aún podía crecer, algo que la educación podría despertar. Con cada respiración, don Ramón sintió que la esperanza comenzaba a brotar en su corazón, como una pequeña planta en medio de la piedra. Se apartó de la ventana, y aunque aún le costaba imaginar un futuro, decidió que debía intentar cambiar. «No más sombras», prometió en voz baja, mirando la luna llena que brillaba en el cielo. Era el primer paso hacia un nuevo camino, uno que, aunque incierto, prometía ser mejor que la tristeza que lo había acompañado tanto tiempo. Don Ramón estaba sentado a la mesa de la cocina, la luz suave de la mañana filtrándose por la ventana. Miraba el cuaderno de anotaciones que había comprado. Las páginas en blanco parecían un abismo profundo, sin nada que ofrecer. La recuerdo de su esposa, que siempre lo animaba a aprender, resonaba en su mente. «Nunca es tarde para aprender, Ramón», solía decir. Sonrió al recordar la manera cariñosa en que ella le hablaba, pero la añoranza le apretaba el pecho. Decidido a cambiar su vida, se levantó, tomó su sombrero y salió de casa. Caminando por las calles de su pequeña ciudad, don Ramón sentía las miradas de algunos vecinos que lo conocían
y en muchos casos lo despreciaban por su falta de instrucción, pero no se dejó abatir. Al avistar la escuela, su corazón se disparó. La fachada estaba desgastada, pero el espíritu de aprendizaje emanaba de su interior. Dudó por un momento, pero el recuerdo del alentador mirar de su esposa lo impulsó a entrar. En su primer día de clase, el ambiente era tenso. Don Ramón se sentó al fondo, observando a los otros alumnos, la mayoría mucho más jóvenes que él. Se sentía como un pez fuera del agua. El profesor Miguel, un hombre de mediana edad con gafas, comenzó a llamar a los estudiantes. «Bienvenidos a todos. Hoy comenzamos un nuevo viaje», dijo con una sonrisa cálida. Don Ramón respiró hondo, tratando de calmarse. Fue entonces que notó a Luisa, una joven madre que también estaba nerviosa, pero que le ofreció una sonrisa alentadora. «Hola, soy Luisa. ¿Es tu primera vez aquí?», preguntó con una mirada amable. «Sí, es la primera vez que intento aprender a leer y escribir», respondió don Ramón, su voz temblando un poco. «Yo también estoy aquí para aprender. Podemos ayudarnos mutuamente», sugirió Luisa, con un brillo de esperanza en sus ojos. La idea de tener a alguien a su lado le trajo un poco de consuelo a don Ramón. Durante el recreo, se sentaron juntos en uno de los bancos del patio. Don Ramón comenzó a compartir un poco de su historia. Cuando era joven, no tuve la oportunidad de ir a la escuela. Siempre trabajé en el campo y ahora quiero cambiar eso, confesó, mirando al suelo con una mezcla de tristeza y determinación. Luisa asintió, comprendiendo el dolor que él sentía. «Yo trabajo como vendedora en un mercado. Quiero aprender para que mi hija tenga un futuro mejor. No quiero que ella pase por lo que yo pasé», dijo, y don Ramón se impresionó con la fortaleza de esa mujer. «Es admirable lo que haces. Todos merecemos una segunda oportunidad», comentó don Ramón, sintiendo que una conexión especial se estaba formando entre ellos. Los días se convirtieron en semanas, y en cada clase, don Ramón sentía que un nuevo mundo se abría ante sus ojos. Comenzó no solo a construir sus habilidades, sino también a encontrar un nuevo sentido de pertenencia. Las sonrisas de Luisa y el apoyo de Miguel se convirtieron en la fuerza que don Ramón necesitaba para seguir adelante. Estaba en proceso de transformación, y eso era solo el comienzo de su viaje. Don Ramón se sentaba cada noche en su vieja mecedora, un objeto que antes perteneció a su esposa, y miraba los libros que ahora se acumulaban sobre la mesa. Los libros, con sus páginas amarillentas y cubiertas desgastadas, eran un símbolo de esperanza y cambio. Los tocaba con reverencia, como si fueran reliquias sagradas. A su lado, Luisa, una mujer de 30 años y madre dedicada, estaba igualmente entusiasmada con lo que estaba por venir. «Don Ramón», dijo Luisa, mirándole a los ojos con un brillo de determinación, «hoy vamos a practicar la lectura juntos. Estoy emocionada por ver tu progreso». «Sí, Luisa», respondió él con una sonrisa nerviosa. «Voy a intentarlo, pero a veces siento que no soy capaz. La vida me enseñó a ser cauteloso». «Tú puedes», exclamó ella, animándole. «Recuerda que estamos aquí para aprender juntos. Nadie nace sabiendo». Con eso, don Ramón abrió un libro de cuentos infantiles que había encontrado en una librería de segunda mano. Miró las palabras, las letras bailando ante sus ojos mientras intentaba descifrarlas. Al principio, las palabras parecían una maraña confusa, pero con la paciencia de Luisa a su lado, comenzó a pronunciar las sílabas. Comenzó, sus manos temblando levemente. «Es una vez». «Excelente, don Ramón. Sigue así», animó Luisa, aplaudiendo de alegría. Después de varios intentos, logró leer una frase completa. «Era una vez un león fuerte y valiente». La satisfacción en su rostro era palpable,
y Luisa sonrió de vuelta, llena de orgullo. «Vas muy bien. Ahora, ¿qué tal si intentamos otra vez?», sugirió Luisa, tomando un nuevo libro que había traído. Don Ramón asintió, su confianza aumentando lentamente. «Sí, hagámoslo. Quiero aprender tanto como pueda». Las noches siguientes se llenaron de risas y desafíos. El profesor Miguel, que había notado el esfuerzo y la dedicación de don Ramón, decidió unirse a ellos. Era un hombre de mediana edad, con una profunda pasión por la educación y un corazón generoso. «Don Ramón, Luisa, ¿puedo unirme a ustedes?», preguntó Miguel, entrando a la pequeña casa de don Ramón con una sonrisa acogedora. «Creo que puedo ayudar». «Claro, profesor Miguel, su presencia es siempre bienvenida», respondió don Ramón, sintiendo una ola de gratitud. Miguel trajo diferentes métodos y juegos educativos que hacían que el aprendizaje fuera más dinámico y divertido. Le enseñó a don Ramón a formar frases y a pensar en palabras que le gustaría usar en su vida cotidiana. «Vamos a practicar diálogos», sugirió Miguel en un día cualquiera. «Don Ramón, ¿puedes preguntarme algo que quieras saber sobre mí?». Don Ramón dudó, pero luego preguntó: «Profesor, ¿cuál es su sueño?». «Mi sueño es ver a todos mis alumnos convertirse en personas seguras y capaces», respondió Miguel, con sinceridad. «¿Y tú, don Ramón, qué sueñas con hacer después de aprender a leer?». Él pensó por un momento, con la mirada distante. «Sueño con contar historias a los niños, historias que involucren magia y aventura, como las que mi esposa solía contar». «Eso es maravilloso», exclamó Luisa. «Ya tienes un talento, don Ramón. Ahora solo necesitas prepararte para compartirlo con el mundo». Con el apoyo de Miguel y Luisa, don Ramón comenzó a sentirse más seguro en su capacidad. Las semanas pasaron y, en una mañana soleada, llegó el día de la clase en que leería en voz alta por primera vez ante sus compañeros. «¿Estás listo, don Ramón?», preguntó Miguel, poniendo una mano reconfortante en su hombro. «Estoy nervioso, profesor», respondió don Ramón, sintiendo el peso de la expectativa. «Recuerda lo que trabajamos. Solo respira y habla con tu corazón», dijo Miguel animándole. Cuando llegó su turno, don Ramón se levantó, su corazón latiendo con fuerza, miró a la sala, donde sus compañeros lo observaban con sonrisas alentadoras. Respiró profundo y comenzó a leer. Con cada palabra que salía de su boca, su inseguridad disminuía. Leyó sobre un joven príncipe y su búsqueda de un tesoro perdido, y, cuando terminó, la sala estalló en aplausos. «¡Bravo, don Ramón!», gritó Luisa, con lágrimas de alegría en los ojos. «¡Lo lograste!». Él sonrió, una sonrisa que iluminó su rostro cansado. En ese momento, don Ramón sintió no solo el orgullo de haber conseguido leer, sino también la fuerza de una nueva vida que estaba comenzando a florecer dentro de él. Sabía que el camino aún era largo, pero, por primera vez en muchos años, se sentía vivo y lleno de esperanza. Don Ramón, con un brillo en los ojos que hacía tiempo no mostraba, decidió que era hora de dar el siguiente paso en su viaje de transformación. Tras semanas de aprendizaje y dedicación, sentía que necesitaba compartir sus historias y conocimientos con otras personas, y así decidió abrir un pequeño negocio de turismo, ofreciendo paseos por su ciudad natal. Quería no solo contar historias, sino también conectarse con visitantes y residentes, y al mismo tiempo reforzar su nuevo papel como un miembro activo y respetado de la comunidad. En una mañana soleada, don Ramón estaba en la plaza principal de la ciudad, ensayando las palabras que usaría para presentar su nuevo emprendimiento. Miró a su alrededor y vio turistas tomando fotos de las antigüedades y la arquitectura colonial. Su corazón pulsaba de emoción. «Esto es lo que quiero», murmuró para sí mismo, «contarles sobre mi hogar, sobre su historia, sobre mí».
Luisa, su amiga y compañera de clase, se acercó. Con una sonrisa alentadora le preguntó: «¿Estás listo para tu primer tour, don Ramón?» «¿Listo o no? Es ahora o nunca», respondió él riendo nerviosamente. «Tengo tantas historias en mi cabeza, espero no olvidar ninguna». «Lo harás bien, confía en ti mismo. A la gente le encantan las historias, y tú tienes muchas que contar», dijo Luisa, sosteniendo su brazo con cariño. Sabía que este era un gran paso para él. Finalmente, el momento llegó. Don Ramón se posicionó frente a un grupo de turistas que se reunieron a su alrededor, curiosos y ansiosos por aprender sobre la ciudad. Respiró hondo y comenzó: «Bienvenidos a nuestra hermosa ciudad. Mi nombre es don Ramón, y hoy los llevaré a un viaje a través de la historia de nuestro pueblo. Espero que disfruten cada momento». Mientras caminaban, don Ramón compartía historias fascinantes sobre los antiguos edificios, las leyendas que rodeaban la ciudad e incluso algunas historias personales que daban vida al pasado. Hablaba con pasión, y la forma en que describía cada lugar hacía que los turistas se sintieran como si estuvieran escuchando un cuento de hadas. ¿Sabían que esta iglesia fue construida hace más de 300 años? Dijo, gesticulando hacia la imponente estructura. Mi abuela me contaba que cada domingo la gente venía aquí a escuchar al cura. Era un momento de unión para todos. Yo solía acompañarla y escuchar sus historias. Los turistas estaban cautivados. ¡Qué increíble!, exclamó una mujer de cabello rizado. Nunca había oído algo así sobre una ciudad. Don Ramón sonrió, sintiéndose más vivo que nunca. Continuó narrando, ahora con más confianza. Este lugar, donde ahora hay un café, era el antiguo mercado. Allí, la gente venía a comprar frutas y verduras frescas. Mi esposa siempre decía que los mejores tomates de la región estaban allí. El grupo de turistas rió, y don Ramón se dio cuenta de que estaba creando una conexión con ellos. La primera visita fue un éxito. Al final, recibió aplausos y sonrisas cálidas. «Gracias, don Ramón. Fue una experiencia maravillosa», gritó uno de los turistas. Se despidió, su corazón lleno de alegría. Sin embargo, el éxito fue más allá de lo que imaginaba. Los rumores sobre el nuevo guía turístico comenzaron a esparcirse por la ciudad. Al día siguiente ya tenía más reservas e incluso algunos habitantes estaban interesados en aprender más sobre la ciudad de su propio hogar. Una semana después, don Ramón estaba en casa, revisando algunas notas y preparándose para un nuevo día de paseos. Luisa entró, trayendo una taza de café. «Don Ramón, escuché que tienes más turistas para esta semana. Esto es increíble». «Sí, Luisa. No puedo creer cuánto ha cambiado mi vida en tan poco tiempo. Todo esto gracias a ti y a tu apoyo», respondió, sintiéndose agradecido. «Tú has hecho todo el trabajo, don Ramón. La gente siente tu pasión. Te veo como un verdadero maestro», dijo Luisa, con un brillo en los ojos. Esa tarde, mientras don Ramón preparaba su próximo paseo, se sintió más que un simple guía turístico. Se sintió parte de algo más grande. No solo estaba contando historias, sino también inspirando a otros a ver la belleza y la riqueza de su ciudad y de sus propias vidas. Así, con un nuevo propósito, don Ramón florecía como un símbolo de transformación y esperanza. Don Ramón, ahora un símbolo de determinación y resiliencia, caminaba por las calles de su pequeña ciudad, sintiendo la brisa fresca del amanecer acariciar su rostro. Los murmullos de admiración que lo acompañaban se volvían cada vez más frecuentes. Se había convertido en un ícono en la comunidad, y su historia de vida inspiraba a muchos. Esa mañana se dirigía a una conferencia sobre educación, donde sería invitado a hablar sobre su viaje transformador. Mientras tanto, en el centro comunitario, el profesor Miguel preparaba el auditorio.
Arreglaba las sillas y probaba el micrófono, su expresión reflejando una mezcla de orgullo y expectativa. Cuando don Ramón entró, Miguel sonrió ampliamente y lo saludó. «Don Ramón, hoy es el gran día. Todos están emocionados por escucharlo». «Gracias, Miguel. A veces me siento nervioso, pero sé que tengo algo importante que decir», respondió don Ramón con un brillo en los ojos. El profesor lo alentó, dándole una palmada en la espalda. «Recuerda, tu historia es una inspiración. La gente necesita escucharla». La sala comenzó a llenarse de personas. Luisa, ahora una mujer más confiada, se sentó en la primera fila. Miró a don Ramón, que estaba nervioso, y le hizo un gesto positivo con el pulgar, murmurando para él: «Tú puedes, don Ramón. Eres un guerrero». Con el auditorio prácticamente lleno, la expectativa estaba en el aire. Cuando el moderador anunció a don Ramón como el orador principal, aplausos resonaron en la sala. Se levantó, sintiendo su corazón acelerarse. Las palabras de Luisa resonaban en su mente mientras subía al escenario. Respiró hondo, tratando de calmar los nervios. «Buenos días a todos», comenzó, la voz un poco temblorosa, pero pronto se firmó. «Hoy estoy aquí para compartir mi historia. No solo mi historia, sino la historia de muchos que, como yo, hemos enfrentado desafíos y hemos encontrado la fuerza para superarlos». Miró a la audiencia, sintiendo la conexión con las personas que lo observaban atentamente. Don Ramón comenzó a hablar sobre su vida, sobre el desprecio que enfrentó, la dolorosa pérdida de su esposa y la soledad que sintió. La vida puede ser cruel, pero también puede ofrecernos oportunidades de renacer, dijo, con lágrimas en los ojos. Decidí que no iba a dejar que el desprecio de mi familia me definiera. El auditorio estaba en silencio absoluto, absorbiendo cada palabra. Compartió sobre sus clases, el apoyo de Luisa y la ayuda del profesor Miguel. Nunca es tarde para aprender, nunca es tarde para cambiar. La educación es la llave que abre las puertas de nuestra vida. Luisa, emocionada, sostenía su corazón mientras escuchaba la sinceridad en las palabras de don Ramón. A su lado, Miguel reflexionaba sobre cómo el viejo hombre se había transformado en un líder. Ahora quiero invitar a todos a imaginar, ¿qué pasaría si todos nos apoyáramos mutuamente? ¿Qué pasaría si la comunidad se uniera para crear un futuro mejor para todos? La voz de don Ramón se elevó, llena de pasión. Hizo una pausa, observando las reacciones de la audiencia. Vio rostros de esperanza y determinación, personas dispuestas a cambiar sus propias vidas. Todos tenemos una historia, todos tenemos el poder de cambiar, pero necesitamos el apoyo de nuestra comunidad. El ambiente en el auditorio era de pura emoción. Don Ramón miró hacia el fondo de la sala, donde vio algunos rostros conocidos. «Y quiero que mi familia entienda que el amor y el perdón son más fuertes que el rencor». Las palabras salieron de su boca como un convite a la reflexión, y la sala quedó en silencio, absorbiendo su poderoso mensaje. Al final de su charla, don Ramón hizo una última declaración que resonó con todos. «Juntos podemos construir un futuro donde la educación y el amor sean las fuerzas que nos guíen». Sonrió, sintiendo la energía positiva que llenaba el ambiente. El auditorio estalló en aplausos y el rostro de don Ramón se iluminó con una sonrisa genuina. Luisa se levantó, aplaudiendo intensamente, y Miguel hizo lo mismo. «¡Bravo, don Ramón!», gritó una voz del público, resonando con el sentimiento de todos los presentes. El viaje de don Ramón no era solo sobre su transformación personal, sino sobre cómo se había convertido en un faro de esperanza para su comunidad. El amor y la educación, sabía, eran las verdaderas claves para la libertad y el futuro, y en esa sala todas las barreras parecían estar a punto de ser derribadas.
Mariana observaba la ciudad desde la ventana de su apartamento. El sol de la tarde iluminaba los techos de tejas rojas, pero su mente estaba oscura y llena de remordimientos. Los ecos de la conferencia a la que había asistido la semana pasada resonaban en su cabeza. Su padre, don Ramón, había hablado con una pasión y sinceridad que la habían dejado sin palabras. El hombre que había despreciado durante tantos años había encontrado una nueva vida, un nuevo propósito, y ella no había estado allí para verlo florecer. «¿Cómo pude ser tan ciega?», murmuró para sí misma, sintiendo las lágrimas asomarse a sus ojos. Su corazón se apretó al recordar su infancia, los momentos felices que había compartido con su padre y cómo, con el tiempo, se había alejado de él, desestimando su valor solo por su falta de educación. Él no es el hombre que creía que era, pensó, y una punzada de culpa la llevó a tomar una decisión. «Voy a buscarlo», se dijo, con una determinación recién encontrada. Sin perder tiempo, se vistió y salió a la calle. Cada paso hacia la casa de su padre era un eco de sus decisiones pasadas, pero estaba decidida a cambiar. Al llegar a la pequeña casa de don Ramón, su corazón latía con fuerza. Llamó a la puerta y esperó. Cuando la puerta se abrió, su padre la miró con sorpresa. Sus ojos, que alguna vez reflejaron tristeza y desilusión, ahora brillaban con una luz renovada. «Mariana», dijo don Ramón titubeando, «¿qué te trae por aquí?» «Papá, necesito hablar contigo», respondió ella, sintiendo que las palabras se atoraban en su garganta. «He estado pensando en ti y en todo lo que ha pasado. Quiero entender». Don Ramón la invitó a entrar, y mientras se sentaban en la pequeña sala, el silencio era palpable. La casa estaba decorada con recuerdos de tiempos pasados, pero la atmósfera era distinta, cargada de una tensión que ambos podían sentir. «¿Cómo has estado?», preguntó don Ramón, intentando romper el hielo. «Bien, creo, pero eso no importa. Lo que realmente importa es que me duele lo que he hecho. Te he ignorado, papá. Te he menospreciado», confesó Mariana, las lágrimas comenzando a caer. «No entendía tu lucha y ahora me doy cuenta de lo equivocada que estaba». Don Ramón la miró con ternura, sintiendo el peso de sus palabras. «Hija, no es fácil aceptar lo que somos y lo que hemos hecho, pero estoy aquí y estoy dispuesto a escucharte», dijo él, su voz suave y comprensiva. «Fui cruel, papá. Te dejé solo en tu dolor. Nunca pensé que podrías cambiar. Me arrepiento tanto». Ella sollozó, sintiendo la angustia de todos esos años de separación. «Quiero saber de ti, de tu nueva vida. Quiero aprender sobre la persona que te has convertido. Ha sido un camino difícil. La educación me ha abierto los ojos a muchas cosas. He aprendido no solo a leer y escribir, sino también a perdonar y a amarme a mí mismo», explicó don Ramón, mientras sus ojos brillaban al recordar su viaje. «Lo más importante es que nunca es tarde para comenzar de nuevo. A veces, lo único que necesitamos es un poco de amor y apoyo». Mariana sintió un calor en su pecho. «¿Podrías perdonarme, papá?», preguntó, su voz temblando. «Quiero que me des otra oportunidad para ser parte de tu vida». Don Ramón se inclinó hacia adelante, sus ojos llenos de compasión. «Siempre hay lugar para el perdón, hija. No tengo rencor. Solo quiero que entiendas que la vida es una oportunidad continua para aprender y crecer. Te perdono y espero que podamos construir algo nuevo juntas». Ambos se miraron, la conexión que habían perdido comenzando a renacer. Mariana sintió que una parte de su corazón se llenaba de esperanza. «Gracias, papá. Quiero estar a tu lado. Quiero aprender contigo», dijo con firmeza. «Bienvenida de vuelta, Mariana. Este es solo el comienzo», respondió don Ramón, sonriendo con una calidez que había estado ausente durante tanto tiempo.
En ese momento, la reconciliación no solo era posible, sino inevitable. Don Ramón y Mariana se encontraron en un café local, un lugar que él solía frecuentar con su esposa antes de su muerte. El aroma del café fresco y el suave murmullo de las conversaciones creaban un ambiente acogedor, pero la tensión era palpable. Mariana, con lágrimas en los ojos, miró a su padre, ahora un hombre transformado. Parecía más joven, más vibrante, y eso la incomodaba. Era difícil creer que aquel hombre que ella había ignorado por tanto tiempo era de hecho su padre. «Papá», comenzó ella dudosa, mientras movía nerviosamente su taza de café. «No sé por dónde empezar. Te echo tanto de menos, pero no supe cómo decírtelo antes». «Mariana, hija», dijo don Ramón con su voz suave y comprensiva. «La vida está llena de caminos tortuosos. Yo también cometí errores, y no solo al no saber leer. Ignorar los lazos familiares fue uno de los mayores errores que cometí. Pero ahora veo que es posible comenzar de nuevo». Él buscó una conexión en los ojos de ella, intentando restablecer lo que se había perdido. Mariana sintió una ola de emociones invadirla. «No debía haberte dejado de lado. Solo pensaba que nunca podrías cambiar. Y ahora eres una inspiración». Don Ramón sonrió, pero la tristeza aún pesaba en su corazón. «El cambio es como la vida, Mariana. Comienza con pequeños pasos. Nunca pensé que podría encontrar un nuevo propósito después de tu madre. Pero aquí estoy, y tú también puedes encontrar el tuyo si abres el corazón». La conversación fluyó como un río que finalmente encontraba su cauce. Mariana comenzó a compartir sus propias inseguridades, sus miedos de no ser una buena madre para sus hijos. «A veces siento que estoy repitiendo los errores de mi infancia. Tengo miedo de fallar, como tú fallaste, según mi visión». «Escucha, hija», dijo don Ramón tomando su mano. «Lo que importa no es lo que fuimos, sino lo que elegimos ser. Aprendí que el perdón es un acto poderoso. Necesitamos perdonarnos a nosotros mismos para seguir adelante». Los ojos de Mariana brillaron con la luz de la esperanza. «¿Realmente crees que podemos perdonarnos? ¿Que hay un camino para nosotros?». Buscaba una respuesta, algo que pudiera confirmar su voluntad de reconciliarse con su padre y con su pasado. «Sí», afirmó don Ramón con firmeza, «creo que es posible. Mírame, me convertí en alguien que nunca pensé que podría ser. Si yo lo logré, tú también puedes. Y quiero que sepas que estoy aquí para apoyarte, así como Luisa y Miguel lo hicieron por mí». Mariana respiró hondo, sintiendo que el peso de la culpa se disipaba lentamente. «Quiero que conozcas a mis hijos, papá. Ellos necesitan saber quién es realmente su abuelo. Quiero que vean el cambio en ti». «Me encantaría eso, hija. Quiero ser parte de tu vida y de la de ellos», respondió don Ramón, su voz cargada de emoción. «Pero necesitamos hacerlo juntos. No quiero que te sientas sola en este proceso. Vamos a apoyarnos mutuamente». La conversación tomó un rumbo más profundo cuando Mariana comenzó a compartir sus experiencias con el grupo de apoyo que había encontrado. «Estaba pensando en cómo podríamos ayudar a otros, así como tú me ayudaste a mí. Hay tantas personas que necesitan un nuevo comienzo, así como nosotros». Don Ramón asintió, reconociendo que el deseo de Mariana de ayudar a otros era un reflejo de la transformación que ambos estaban viviendo. «Podemos crear algo juntos, una escuela comunitaria, un lugar donde las personas puedan aprender y encontrar fuerza. Sería una manera de honrar la memoria de tu madre y de nuestra nueva vida». «Eso sería maravilloso, papá. Podemos hacerlo, pero necesitamos la ayuda de la familia. No puedo hacerlo sola». El entusiasmo de Mariana comenzó a crecer y la idea de una nueva jornada parecía más real que nunca. «Vamos a hablar con ellos, con tu madre y tus hermanos. Necesitan escuchar lo que tienes que decir».
Y, quién sabe, tal vez ellos también quieran unirse a nosotros en esta nueva misión, sugirió don Ramón, con el corazón lleno de esperanza. Mariana lo miró con un brillo en los ojos. Sí, tienes razón, necesitamos hacerlo, por nosotros y por ellos. Es hora de sanar nuestras heridas y construir algo bonito juntos. El peso de la soledad comenzó a disiparse, y un nuevo lazo se estaba formando entre padre e hija, un lazo que prometía crecimiento y comprensión. «Estoy orgulloso de ti, hija», dijo don Ramón, sintiendo la emoción subir por su pecho. «Y recuerda que, independientemente de lo que suceda, siempre estaré a tu lado». La gran sala del centro comunitario estaba llena de un aire de expectativa palpable. Don Ramón se encontraba en la parte trasera, observando cómo la gente se acomodaba en las sillas. Había un bullicio suave, risas y murmullos que resonaban en las paredes decoradas con carteles de eventos pasados. A pesar de su creciente popularidad, el nerviosismo invadía su corazón. Se acarició la barba blanca, sintiendo el peso de lo que iba a hacer. «¿Estás listo, don Ramón?», le preguntó Miguel, su mentor y ahora amigo, acercándose a él. La calidez en la voz de Miguel ofrecía un consuelo inesperado. «¿Listo o no? Aquí estoy», respondió don Ramón con una sonrisa nerviosa, aunque en su interior la ansiedad se sentía como un torrente. «Solo espero no olvidarme de lo que quiero decir». Miguel le colocó una mano en el hombro. «Recuerda, no se trata de la perfección, se trata de compartir tu historia. La gente necesita escuchar lo que tienes que decir». Mientras tanto, las luces comenzaron a atenuarse y el murmullo se disipó. La atención se centró en el escenario, donde el moderador, una mujer de cabello rizado y energía contagiosa, se acercó al micrófono. «Bienvenidos a nuestra conferencia sobre educación y superación personal. Es un honor presentar a nuestro orador principal, un hombre cuya historia ha tocado los corazones de muchos en nuestra comunidad. Denle la bienvenida a don Ramón». Los aplausos retumbaron en la sala. Don Ramón sintió que su corazón latía con fuerza, pero al mismo tiempo una oleada de calidez lo envolvió. Se dirigió al escenario, notando las miradas curiosas y esperanzadas de la audiencia. Su familia estaba allí, al fondo, pero en ese momento solo podía ver los rostros de aquellos que habían sido inspirados por su viaje. Al tomar el micrófono, su voz tembló ligeramente. «Buenas tardes. Me siento honrado de estar aquí hoy», comenzó, tratando de calmar su nerviosismo. No hace mucho tiempo, era un hombre que se sentía perdido, un hombre que pensaba que nunca podría aprender. Pero la vida tiene formas sorprendentes de enseñarnos si estamos dispuestos a escuchar. Las palabras fluyeron de sus labios mientras compartía su historia, desde la soledad y el desprecio hasta el descubrimiento del poder de la educación. Contó sobre Luisa, su amiga y compañera de estudios, y cómo juntos habían encontrado la fuerza para levantarse. «Nunca imaginé que podría leer y escribir. Creía que era demasiado tarde para mí, pero mi esposa, ella siempre creyó en mí. Su amor me impulsó a buscar un nuevo camino». La audiencia estaba cautivada. Algunos tomaban notas, otros simplemente escuchaban con atención. A medida que don Ramón compartía sus momentos de lucha y triunfo, las lágrimas comenzaron a brillar en sus ojos. «Aprendí que el verdadero aprendizaje no solo se trata de letras y números, sino de la conexión humana, de entender y perdonar». En su mente, las palabras de su esposa resonaban, recordándole que siempre había un camino hacia adelante. «Quiero que todos sepan que nunca es tarde para cambiar, para aprender y para amar». Cambié mi vida y eso me llevó a abrir un pequeño negocio de turismo, donde cuento historias de nuestra hermosa ciudad.
pero lo más importante que he aprendido es que debemos perdonarnos a nosotros mismos y a los demás. Mientras hablaba, notó que su hija Mariana se movía inquieta entre la multitud. Su corazón se aceleró al imaginar cómo reaccionaría ella al escuchar su historia. La vida está llena de oportunidades, y a veces el mayor regalo que podemos darnos es el de la segunda oportunidad, concluyó, sintiéndose más fuerte con cada palabra. Don Ramón respiró hondo, sintiendo que había dejado todo en el escenario. La sala estalló en aplausos, pero él solo podía pensar en su familia. «Gracias», dijo, levantando la mano. «Gracias por escucharme». Al bajar del escenario, Miguel le dio una palmada en la espalda. «Lo hiciste increíble, don Ramón. Estoy muy orgulloso de ti». «Gracias, Miguel», respondió con una sonrisa que ocultaba un mar de emociones. «Ahora solo espero que mi familia pueda entender lo que he intentado decir». Mientras se movía entre la multitud, la adrenalina comenzaba a desvanecerse, dejándolo con una mezcla de esperanza y ansiedad. Sabía que su mensaje había llegado al corazón de muchos, pero el verdadero desafío estaba por venir. Don Ramón subió al escenario con el corazón acelerado. La luz de los focos ofuscaba un poco su visión, pero él podía sentir la presencia de la comunidad, que se había reunido para escucharlo. Los murmullos se aquietaron y la sala estaba llena de expectativa. Miró a la audiencia y entre las caras conocidas avistó la de su hija Mariana, que estaba allí, a pocos metros, con un aspecto nervioso y esperanzado al mismo tiempo. Era una sensación extraña, mezclada entre el orgullo y el miedo de ser juzgado. Respiró profundo, sintiendo la adrenalina recorrer su cuerpo. «Hoy es el día», pensó consigo mismo. Se había preparado para este momento durante semanas, pero ahora que estaba allí, todo parecía más real y más intenso. Con la voz temblorosa comenzó: «Queridos amigos, gracias por estar aquí hoy. Mi camino hacia la educación no ha sido fácil, pero cada paso me ha llevado a un lugar nuevo, a un lugar donde el amor y el perdón son la clave». Poco a poco, sus palabras comenzaron a fluir y se sintió más a gusto. Contó sobre su vida antes de la muerte de su esposa, cómo la ignorancia lo había aprisionado en un ciclo de soledad y desesperación. «Pensé que nunca podría cambiar, que nunca sería más que un hombre sin letras. Pero mi esposa, ella siempre vio lo que yo no podía ver. Me enseñó que nunca es tarde para aprender». Al recordar sus vivencias, algunos en la audiencia se emocionaron. Entre los rostros, don Ramón notó lágrimas corriendo por las mejillas de Luisa, que lo miraba con admiración. Él continuó, ahora con más firmeza: «La vida puede ser dura, pero cada uno de nosotros tiene el poder de reinventarse. He aprendido que el verdadero valor de la educación no radica solo en las letras, sino en lo que somos capaces de construir con ellas. He encontrado mi voz y hoy quiero compartirla con ustedes». Los aplausos comenzaron a resonar en la sala y él se sintió fortalecido. «Quisiera que mi familia estuviera aquí para escuchar esto, para entender que cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar. El perdón y el amor nos pueden liberar», dijo, con la voz entrecortada. Las palabras resonaron y un silencio respetuoso invadió la sala. Era un momento de reflexión no solo para él, sino para todos los presentes. La emoción invadió a don Ramón y miró nuevamente a Mariana. Ella estaba allí, visiblemente emocionada, sosteniendo sus manos nerviosamente. Podía ver que ella también estaba luchando con sus sentimientos. «No se trata solo de mí», continuó, «sino de nosotros como comunidad. Necesitamos apoyarnos unos a otros, no solo en los buenos tiempos, sino también en los difíciles. La educación es la luz que nos guiará hacia un futuro mejor».
Al final de su discurso, el espacio estaba impregnado de una energía palpable. Sabía que había tocado los corazones presentes. «Por favor, quiero invitar a mi familia al escenario», dijo con una sonrisa sincera. «No tengo rencor, solo amor. Vengan, compartamos este momento juntos». Extendió la mano, gesticulando para que se acercaran, esperando que esa conexión pudiera ser el primer paso hacia la reconciliación. La sala estaba en silencio. La tensión en el aire era casi eléctrica. Don Ramón aguardaba, su corazón latiendo fuerte, no solo por la posibilidad de reencontrar a su familia, sino por la oportunidad de mostrar a todos que el cambio era posible, que el amor y la comprensión eran los verdaderos caminos hacia la transformación. Don Ramón respiró hondo mientras se preparaba para el momento más decisivo de su vida. El auditorio estaba lleno, las sillas ocupadas por rostros conocidos y desconocidos, todos esperando su charla. Miró a la audiencia y sintió un escalofrío al notar que su familia estaba allí, sentada en la primera fila. Los rostros de sus hijos y de su esposa, quien nunca tuvo la oportunidad de ver al hombre que él se había convertido, estaban fijos en él. Al subir al escenario, un aplauso retumbante resonó en el espacio. Levantó la mano en señal de agradecimiento, pero su corazón latía acelerado. La mirada de sus hijos era una mezcla de curiosidad y vergüenza, y eso lo motivó aún más. Comenzó a hablar, su voz temblando al principio, pero pronto encontró su ritmo. «Queridos amigos», comenzó don Ramón, su voz ganando fuerza, «hoy estoy aquí para compartir algo más que solo palabras. Estoy aquí para contarles sobre la transformación que la educación trajo a mi vida. Hace un tiempo era un hombre que se sentía invisible, sin valor, sin voz. Pero desde el momento en que decidí cambiar, mi vida comenzó a florecer». Hizo una pausa, mirando los rostros atentos en la audiencia. «Perdí mucho, y el dolor de la pérdida es un peso pesado. Mi esposa, que siempre creyó en mí, ya no está aquí para verme, pero su memoria me da fuerza. El amor de ella me motivó a buscar lo que nunca pensé que sería posible, aprender a leer y escribir, y más importante, a creer en mí mismo». Los ojos de Mariana comenzaron a brillar con lágrimas. Ella estaba allí, escuchando cada palabra, y su mente recordaba cuántas veces había despreciado a su padre, ignorando su lucha. «Papá», susurró para sí misma, «te extraño tanto. Fallé contigo». Don Ramón continuó: «La educación no es solo sobre libros y letras, es sobre hacer conexiones, entender el mundo que nos rodea y encontrar nuestro lugar en él. Y yo encontré el mío. Hoy tengo el privilegio de compartir lo que aprendí con la comunidad y, curiosamente, eso me trajo de vuelta a mi familia, a quienes tanto amo». El público estaba en silencio, absorbiendo sus palabras, cuando él miró directamente a su familia. «Me gustaría que mi familia estuviera aquí, no solo como espectadores, sino como parte de este viaje. Estoy agradecido por cada uno de ustedes, incluso cuando me ignoraron, porque el amor es más fuerte que el desprecio». Fue en ese momento que Mariana no pudo contener más sus emociones. Se levantó de repente, interrumpiendo el discurso. «Papá». Su voz resonó en el auditorio, y todas las miradas se volvieron hacia ella. Lo siento por todo». Las lágrimas corrían por su rostro mientras hablaba. «Te desprecié y no me di cuenta de cuán fuerte realmente eras. Estuve tan ocupada con mi vida que no vi lo que estaba sucediendo a nuestro alrededor». Don Ramón miró a su hija, su corazón rompiéndose y uniéndose al mismo tiempo. Hizo un gesto para que se acercara. «Mariana, no tienes que disculparte. Yo también cometí errores. Pero lo que importa es que tenemos la oportunidad de entendernos ahora». Con eso, Mariana subió al escenario y don Ramón la abrazó con fuerza. El público, conmovido por la escena,
comenzó a aplaudir, y pronto toda la familia se unió a ellos en el escenario. Los hermanos de Mariana, que estaban dudosos, ahora se acercaron, formando un círculo alrededor de don Ramón. «Estamos aquí, papá», dijo uno de los hermanos con la voz entrecortada. «Estamos aquí para ti. Queremos aprender contigo y ayudar a construir un futuro juntos». Don Ramón, emocionado, los miró y dijo: «Siempre creí que el perdón es la clave para la verdadera libertad. Y ahora, juntos, podemos crear algo hermoso. Mi sueño es abrir una escuela comunitaria, un lugar donde todos puedan aprender, apoyarse y crecer, y quiero que ustedes sean parte de esto». La familia, ahora unida y emocionada, asintió con entusiasmo. «Sí, papá, vamos a ayudarte a realizar ese sueño». Mariana sonrió, y los hermanos se miraron entre sí, dándose cuenta de que la nueva aventura apenas comenzaba. Al final de la charla, don Ramón miró a la audiencia y con una sonrisa radiante dijo: «Nunca es tarde para comenzar de nuevo. La educación y el amor nos transforman. Gracias por estar aquí y por creer en el cambio». Y así, entre aplausos y lágrimas, la historia de don Ramón se convertía no solo en una historia de superación personal, sino en un nuevo capítulo de amor y unión familiar, repleto de esperanza y un futuro brillante por delante.